Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, chicos. Ahora sí vamos a iniciar con la ponencia Técnicas de Autocontrol Emocional, que está organizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Ica, junto a sus dos comités que lo componen, ¿no? El Comité Permanente Académico y el Comité de Relaciones Públicas, SPUP. Entonces, para lo cual hemos invitado a la psicóloga Lucía Benavides Mayaute, quien al contarle la idea gustosa nos quiso apoyar para dar este tema. La psicóloga nos cuenta que ha tenido hoy un día muy ajetreado, quizá sigue ella aún en labores, pero aún así gustosamente nos ha apoyado. Ella ha estado el día de hoy en el Centro de Salud de Parcona, me comenta. Así que de allí ha venido para aquí a darnos esta charla. Recordemos que la psicóloga es una reconocida terapeuta racional emotivo-conductual y también trabaja en el MINSA, ¿no? Y ahora más en tiempos de cuarentena, en tiempos en los que quizá las emociones nos juegan para algunos una buena o para otros una mala pasada, hoy vamos a aprender a cómo controlar ello, ¿no? Así que damos la bienvenida, psicóloga. Estamos con usted. Bien. Buenas tardes a todos. Voy a activar mi cámara, a ver si pueden visualizar bien la imagen. Me avisa Felipe si se puede ver bien la imagen. Sí, se ve ya perfectamente. Listo. Genial. Bueno, bienvenidos todos, ¿no? Por ahí yo veo ya algunos conectados que conozco, otros que todavía no conozco, pero qué gusto tenerlos por acá, por este medio. Bueno, la cuarentena nos ha obligado a virtualizarnos un poco, así que hoy yo, al enterarme de la invitación tanto de Felipe como de Juli, que me hablaron acerca de que querían llevar conocimiento a estudiantes de medicina y en general al público en general, porque también sé que hay estudiantes de psicología, entre otras personas que también se han sumado al interés. Bueno, espero que en realidad sea de su gusto, que aprendamos juntos el día de hoy. Y nada, para empezar entonces, ¿está bien, Felipe? ¿Empezamos entonces? Perfecto, doctora, sigamos. Listo. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme que me inicie aquí nada más para que se me haga más sencillo visualizar las diapositivas. Listo, perfecto. Bueno, como ustedes pueden visualizar frente a sus pantallas, hoy vamos a hablar un poco acerca de técnicas de autocontrol emocional, ¿no? Estrategias que pueden ser aplicadas de pronto durante el espacio de cuarentena, pero más allá del espacio de cuarentena, técnicas que debemos aplicar comúnmente o de manera diaria, porque todos pasamos por problemas y creo que todos también hemos tenido momentos donde no hemos sabido controlarlos. Ya Felipe me presentó, yo soy psicóloga Lucía Benavides Mayaute, y nuevamente un gusto tenerlos por este medio. Bueno, voy a pasar. Yo sé que como estoy con la gran mayoría de estudiantes, muchos de los estudiantes de psicología y de medicina saben acerca de los estudios de metaanálisis, o estudios también en revistas indexadas, estudios de carácter científico. ¿Y por qué los coloco? Es solo como un tema de referencia, porque efectivamente cuando se habla de autocontrol es un tema que en realidad se abarca varias áreas, ¿no? Autocontrol, por ejemplo, como lo pueden ver en sus pantallas, se ha trabajado con estudiantes universitarios, se ha trabajado investigaciones en ambientes laborales, se trabajan también en profesionales de la salud. Bien lo comentaba hace un momento Felipe, yo trabajo en un centro de salud de MINSA, en centros de salud comunitario, en salud mental. Y bueno, justo hoy me tocó dar a un taller de autocontrol y automotivación para justamente los profesionales que trabajan, tanto médicos como psicólogos también, como enfermeras, entre otros profesionales que durante esta etapa de cuarentena están prestando su mano de atención a todas las personas o usuarios que vienen, ¿no? Y esa carga emocional, pues obviamente se la llevan ellos, y nosotros los psicólogos justamente brindamos esa ayuda para que podamos de una u otra forma contribuir en que aprendan técnicas de cómo regularse. Entonces, se ha trabajado durante muchos años el tema del autocontrol emocional y entre otros tipos en varias investigaciones, ¿no? También se ha estudiado, por ejemplo, lo que ven en sus pantallas, la ansiedad, la depresión, el malestar emocional en profesionales sanitarios, ¿no?
o el burnout, que ustedes lo saben que es un síndrome de quemado, ¿no? O sea, personas que tienen un estrés laboral muy alto, que genera esto, pues, una sensación de insatisfacción, pero todo deviene de un poco control emocional. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito cómo manejarlo, ¿no? Igual no es una terapia psicológica lo que vamos a tener el día de hoy, pero sí herramientas que nos puedan abrir puertas, ¿no? Saber al menos lo básico para poder manejarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, en tiempos de crisis sanitaria, jóvenes, el coronavirus nos puede estar superando, eso es cierto, lo cual genera que nos enfrentemos a situaciones, emociones y pensamientos negativos. Nos puede agobiar el miedo, que es una emoción natural y básica, ya que parecen que las cosas no estuvieran mejorando con el tiempo, ¿no? Pero lo real es algo muy cierto, que lo incuestionable en esta vida es que todo pasa. Toda situación es pasajera. El coronavirus también va a tener que pasar. No sabemos exactamente cuándo va a ser eso, no sabemos, eso nos genera incertidumbre, pero sabemos que va a tener un término, un fin, porque todo en esta vida tiene un inicio y tiene un fin. Eso es lo que dentro de todo nos hace aterrizar, nos hace de pronto entender que no podemos vivir bajo la incertidumbre sabiendo que algo va a acabar, ¿no? Pero sí tenemos que armarnos de estrategias para conllevar el día a día, ¿bien? Entonces, hablando de autocontrol, justo, bueno, esta charla, este tipo de taller que vamos a tener el día de hoy, va a ser un tanto participativo. Yo le pedía a Felipe y a la asociación que me permitiera eso, porque creo que igual, hacer un monólogo ayuda teóricamente, pero no nos ejemplifica la práctica. Así que de repente, en algunos momentos, con la ayuda de Felipe, voy a pedir la participación de alguno de ustedes para que interactuemos un poco acerca de lo que vamos a ir aprendiendo, porque en realidad eso es la base, ¿ok? Entonces, la fórmula que genera el descontrol deviene de esto bien sencillo. He tratado de digamos, ayudarnos de algunos mecanismos o metodologías simples para que se pueda muy bien entender este tema y quede mucho más claro, ¿ok? Entonces, la primera nos dice, situación que supera nuestra capacidad de afronte, ¿ya? Una parte muy importante que genera descontrol es justamente una situación que supera nuestra capacidad de afronte. Esto, sumado a una sensación o un sentimiento de vulnerabilidad, ¿qué es un sentimiento de vulnerabilidad? Una sensación en la que creemos que no somos capaces de enfrentar, un sentimiento de minusvalía, ¿no? Creemos que somos pocos o que no tenemos esa capacidad o la fuerza necesaria para poder hacer frente a una situación difícil. Y eso trae como resultado, ¿no? Un bajo control de emociones y un colapso emocional. Es decir, ¿cómo yo sé que estoy descontrolada? ¿O cómo sé yo que estoy en descontrol? Cuando una situación la considero superior a mi capacidad de afronte, o sea, a mi capacidad de poder enfrentarlo. Y cuando siento eso, tengo un colapso emocional. Este colapso emocional, chicos, genera todos estos cuadros patológicos, ansiedad, que ya lo conocemos que es un diagnóstico muy común y la gran mayoría lo tiene, incluso los que están acá presentes, varios de ustedes de repente también han pasado por cuadros de ansiedad, la depresión, que también dentro de la ansiedad o junto con la ansiedad son diagnósticos bastante comunes, ¿no? El estrés agudo, que deviene justamente de una situación muy fuerte, en donde creemos que no podemos superarla o que no podemos manejarla. El trastorno de adaptación, que hoy en día es lo más común que estamos teniendo en psicología. Por ejemplo, el coronavirus, que es una situación de pandemia, ha generado una serie de trastornos adaptativos. La gente estaba acostumbrada a salir todos los días de casa, a trabajar fuera, prácticamente estaban más fuera de casa que dentro de casa. Y esto genera una serie de cambios, tanto en el niño, en el adulto, en el adolescente y en el adulto mayor. Y definitivamente traen trastornos adaptativos, ¿no? Me enfrento a una nueva situación difícil y esto puede generar ansiedad, puede generar sensación de vacío, tensión, somatizaciones, que como bien, por ejemplo, ahí algunos lo sabrán, hay muchas personas que han llegado con cuadros de fiebre, de dolor de cabeza, de sensación de náuseas,
y cuando los han revisado de manera física, no han encontrado ninguna patología o enfermedad. Y lo cierto es que el cerebro, nuestra mente, puede fabricar síntomas físicos o fisiológicos. Esto es la somatización, ¿no? Entonces también hay muchos cuadros así. Y los síndromes de burnout, que es el estrés laboral. Hay mucha gente actualmente que está trabajando, que no ha parado. Los médicos, los profesionales de la salud, ¿no? Por ahí los profesionales ingenieros agrónomos, que siguen haciendo sus labores, entre otras personas, ¿no? Y ellos también ahorita pueden entrar en un síndrome de burnout, un estrés laboral. No solo porque tengan mucha carga de trabajo, sino porque esa carga supone un riesgo para su vida. Entonces, esto genera síndrome de burnout, un estrés laboral muy elevado, donde la persona se siente incapaz de poder salir de esa burbuja, de esa sensación, ¿no? Y muestra desesperación, llanto, irritabilidad, un descontrol total. Por eso es que yo les mencionaba aquí que si en algún momento ustedes han pasado por una sensación de colapso emocional, porque ya no pudieron más, porque se sintieron estresados, porque querían gritar, porque de repente ya no soportaban escuchar la voz de alguna persona, probablemente entraron en un descontrol debido a que la situación que estaban viviendo los superó y eso generó que sintieran que no eran capaces de hacerle frente. Pero acá hay un tema muy importante. El autocontrol tiene que ver mucho, chicos, y todos los que están presentes, con la inteligencia emocional. Gran parte del tiempo se prestó mucha atención a solo el IQ, el coeficiente intelectual. Mucha gente le prestaba atención a ello porque consideraban que la persona que era inteligente era la persona que era capaz de afrontar la vida. Pero se dieron cuenta que había muchas personas con un coeficiente intelectual elevado, pero muy débiles emocionalmente. No podían enfrentar situaciones muy particulares. Tal vez podrían resolver una ecuación o podrían de repente encontrar la resolución a un problema muy severo. Pero al momento de enfrentarse a sus emociones o a problemas familiares, eso los traía abajo. Entonces entendieron que no solo existía una inteligencia a nivel de IQ, ¿no? Coeficiente intelectual, sino que ya había más allá de eso otros tipos de inteligencia. Claramente, Howard Gardner nos habla de varios tipos de inteligencia, ¿no? Pero dentro de ellas, una de las más importantes es la inteligencia emocional. Para que yo tenga autocontrol, tengo que trabajar mi inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional deviene de dos tipos de inteligencia a la vez, la interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal tiene que ver con mis relaciones sociales. Esto no quiere decir, jóvenes, que si yo soy introvertido, es decir, si yo soy tímido, si yo no suelo conversar con mucha gente, no tengo inteligencia interpersonal. No, claro que no. Una persona puede ser introvertida, puede tener muy pocas amistades, pero aún así es una persona sociable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede mantener un ritmo de comunicación con algunas personas sin necesidad de que éstas sean muy allegadas a él o a ella. Y esto es algo muy interesante. Hay personas que consideran ser tímidas, pero tienen 3, 4 amigos, pero frente a gente se desenvuelven muy bien. Y esto es excelente, porque quiere decir que están trabajando su inteligencia interpersonal, sabiendo que pueden utilizar la empatía, ¿ya? Como una capacidad básica del profesional de la salud, la capacidad para ponerte en el lugar de la otra persona, entender cómo se siente, cómo piensa, por qué actúa de esa manera, sin juzgar, y una serie de habilidades sociales, como la tolerancia, el respeto, la consideración. Entonces, un punto importantísimo dentro del autocontrol es la inteligencia emocional, que deviene de dos áreas, como les he mencionado, inteligencia interpersonal en mi relación con los demás y la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con mi autoestima, con mi autorrespeto, mi autoconocimiento, ¿no? Y esto viene muy relacionado con la automotivación que tenemos para hacer las cosas. Uno de los puntos más importantes que yo observo dentro de mi carrera profesional es que la gente maneja regularmente bien la inteligencia interpersonal, pero la intrapersonal es muy poco trabajada.
¿Por qué? Porque supone todo un cambio. ¿Y supone un cambio en qué medida, no? Nosotros, desde que somos pequeños, crecemos con ciertas actitudes, ciertas creencias, derivadas de lo que nuestros padres nos dieron o los tutores nos dieron. Ahora, no necesariamente eso que te enseñaron es lo que hoy en día te puede servir. Gran parte de las cosas que aprendemos son valores o estilos de vida, pero a medida vas creciendo te das cuenta que muchas de las cosas que te dijeron son aplicables y otras cosas no van a ser aplicables en tu vida. Por eso la frase de decir el pasado determina tu futuro no podría ser válida. El pasado influye en nuestro futuro y en nuestro presente, pero no lo determina. ¿Qué lo determina? Tus acciones, tus decisiones que hoy puedes tomar. Hay muchas investigaciones acerca de la resiliencia, esta capacidad para salir adelante después de un problema. Han entrevistado, en una investigación hace poco leía, que han entrevistado a niños que vivieron en una situación de pobreza extrema, con violencia intrafamiliar, y muchos de ellos lograron desarrollarse excelentemente. Lo que nos hace entender que no es que nuestro pasado determine nuestro presente, influye. Claro que va a influenciar, pero nosotros somos los que determinamos si esa influencia llega a sobrepasarnos o si solo va a quedarse como un aprendizaje. Entonces, quiero que quede claro que para que yo tenga autocontrol, primero tengo que trabajar mi inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y hoy lo que vamos a hacer es estrategias para trabajar la más difícil, que es la intrapersonal, mi conocimiento interno, mi control interno, que es mucho más complicado saber y manejar. ¿Ok? Entonces, acá hay un tema muy importante. Hay fases que nos permiten entender cómo vamos en nuestro proceso de afrontamiento. Y quiero que lo escuchen muy bien y lo vayamos comprendiendo bien, porque de ahí viene una pregunta para ustedes, ¿ya? Una pregunta de compartir experiencias. Entonces, ustedes cuando pierden a alguien pasan por una serie de procesos que se llama duelo psicológico, ¿ok? Y no solo se da cuando perdemos a alguien físicamente, sino también cuando nos separamos de alguna persona o nos enemistamos con alguien, y esto genera un duelo, ¿no? Duelo psicológico que pasa por etapas. El afrontamiento es similar. La primera etapa es la negación. Yo les he colocado aquí frente a sus pantallas un ejemplo muy básico. Nos dice, hay un virus en China. Qué pena, pero dudo que llegue aquí. Gran parte de las personas, antes de que entráramos a cuarentena, teníamos esa idea, ¿no? Bueno, hemos descubierto que hay un virus en China, pobre gente, pero no creo que llegue desde China hasta Perú. Es casi imposible. Mucha gente se puso a pensar de esa manera. Y esto genera una dificultad en asimilar las cosas. Cuando yo quiero enfrentar, lo que menos debo hacer es negar. Negar que estoy pasando una situación difícil. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que yo me peleé con mi mamá, ¿no? Y ella para mí es una persona muy importante. Si yo niego que ella es para mí alguien importante, probablemente no pueda resolver el problema de manera idónea. Por eso el primer paso que debemos erradicar es la negación. ¿Ya? Tenemos que aceptar lo que hoy estamos viviendo. ¿Okay? Y hoy estamos viviendo una situación distinta a la que nunca antes habíamos visto, pero hay que aceptarla como tal. Entonces, la negación es un primer proceso. Casi la mayoría de las personas lo pasamos. El segundo paso es la ira o la rabia. En este caso, cuando ya entendimos la situación en la que estamos viviendo, viene una sensación de cólera, de ira, de resentimiento, de molestia intensa. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que está pasando, ¿no? Y eso que estoy hablando ahorita específicamente del coronavirus, pero quiero que lo externalicen a otras situaciones más que ustedes hayan vivido. Si hay algo que yo me negué en un inicio a aceptar, es porque probablemente no me gustaba lo que estaba pasando. Y como no me agrada, el segundo paso es la ira, la rabia. Rabia no solo contra el otro, rabia contra mi persona, porque estoy encolerizado o encolerizada en entender por qué me pasó a mí. Esa es la gran pregunta, pero ¿por qué a mí?
¿Por qué me ha pasado a mí? Eso creo que todos se lo han preguntado, ¿no? Y quedarnos en esta fase de ira involucraría estar perdidos, ¿no? No generar aprendizajes, ni mucho menos adaptabilidad. Es una fase, la vamos a pasar, pero no nos podemos quedar estancados ahí. No puedo vivir todos los días renegando de lo que tengo o no tengo. Realmente en algún momento lo vamos a experimentar, pero no nos podemos quedar enclaustrados en esa fase, porque definitivamente esto generaría que vivas insatisfecho con tu mundo, insatisfecho con tu contexto, insatisfecho contigo mismo, y obviamente no generarías aprendizajes. Lo que debemos entender de cada experiencia negativa es que nos genera aprendizajes. ¿Ya? Así sea lo malo, lo más malo que podamos vivir, igual genera aprendizajes. Yo se los digo porque no solo por un tema personal, sino también por un tema profesional. Trabajo con una serie de usuarios que son de casos moderados a severos en el Centro de Salud Mental, y gran parte de ellos experimentan situaciones bien caóticas, jóvenes, bien caóticas, que si nosotros supiéramos, nos diríamos que nuestro problema es mínimo a comparación de ellos. Pero es que acá resulta totalmente absurdo comparar un problema con el otro. ¿Por qué? Porque cada problema es diferente en la aceptación o en el proceso de cada persona. Para mí, por ejemplo, la muerte de una mascota puede representar una depresión, mientras que a otra persona puede representar solo una tristeza momentánea. Y esto va a depender de la capacidad de afronte de cada quien. Por ende, recuerden, para yo tener un buen nivel de autocontrol, tengo que trabajar la empatía. No puedo decirle a mi amigo, por ejemplo, si me cuenta o me llama y me dice, ¿sabes qué? No sé, el nombre que sea, ¿no? ¿Sabes qué, Francisco? Terminé con mi enamorada, ¿no? Y tú le dices, oye, pero por eso te vas a sentir mal, ¿sabes? No hay otro problema, no te preocupes, ya olvídate. No, porque esa persona probablemente, que aunque tú no lo sepas, puede entrar en depresión por terminar con su pareja, mientras que a ti te parece algo muy sencillo. Entonces hay que entender que cada persona tiene una forma de afronte diferente ante un mismo problema, ¿ok? Y eso es natural. Entonces, siendo la segunda fase la ira, sabiendo que eso no me genera aprendizajes, tengo que pasar a una tercera fase. Es el miedo, ¿ya? Una experimentación, una sensación bastante común. ¿Ya? Todos experimentamos miedo, todos. Creo que aquí, en la sala de reunión que tenemos en este momento, todos han experimentado miedo, o la gran mayoría. ¿Ya? Y es que el miedo es una emoción natural, pero es una emoción adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo les ponía el ejemplo a las personas que estuve trabajando con ellos en la mañana y les decía, a ver, si estamos caminando por una vereda y frente a esta vereda vemos a dos perros rabiosos que están mordiéndose y haciéndose daño, ¿ustedes cruzarían? De pronto muchos me dirían, sí, porque no me parecería que dejemos que dos animalitos se peleen, ok, pero te genera miedo. Y ese miedo hace que tú te prepares para la defensa personal. No te vas a acercar directamente a separarlos. Probablemente veas estrategias que te permitan ayudarlos, pero sin salir dañado. Justamente esa es la forma de enfocar el miedo en la fase de afrontamiento. ¿Puedo tener temor? Claro que sí. Pero ¿qué hago con ese miedo? Busco estrategias para que ese miedo se convierta en una alerta, una alarma para prepararme para hacer algo que me ayude a seguir, que me ayude a crecer. Entonces, esto es grandemente importante porque muchos años, por mucho tiempo, la salud mental ha visto el miedo como una emoción negativa. No debería ser visto como tal. Es una emoción adaptativa. Nos ayuda a enfrentarnos, a ponernos en alerta. Otro ejemplo, yo creo que la gran mayoría de los que están acá son estudiantes. Cuando les dicen que van a tener un parcial, lo primero que tienen es miedo. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría? Asumo yo, y espero que sea así, es estudiar. ¿Y estudian para qué? Para no salir mal, y para aprender, y para tener un buen resultado. Es decir, el miedo les está generando una alerta y una preparación. Es lo mismo que deberíamos verlo de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando las personas viven con miedo? Es diferente tener miedo a una situación en específico que vivir constantemente con miedo. Vivir constantemente con miedo sí es un declive emocional.
porque no te deja sentirte libre, no te deja estar en paz, y eso también tiene que ver con el conocimiento de tus emociones y de tu control. Para eso también hoy día vamos a trabajar técnicas. Entonces, hay que respondernos a la pregunta cuando tengamos miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ya? Esta pregunta suele aterrizarte también en diversas perspectivas frente a un problema, ¿no? Si lo peor que puede pasar, por ejemplo, es que en una situación de cuarentena me quede sin trabajo, lo peor que podría pasar. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber otras perspectivas. Pero, por ejemplo, ya que me quede sin trabajo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que adaptar. Esto me genera miedo, pero si yo sé que el miedo es una emoción adaptativa, entonces me voy a preparar para ver otras alternativas de solución, ¿no? Por ahí crearé alguna página web virtual, daré charlas vía virtual, haré cosas que me ayuden a adaptar. Entonces el miedo, como les digo, y está en su diapositiva, véanlo como una alerta, no como una patología, no como algo malo, ¿ya? Eso es importante. El siguiente paso es, una vez que ya pasé por la negación, ya pasé por la ira, ya pasé por el miedo, ahora me toca algo más bacán, más adecuado, nuevos hábitos. Cada problema te lleva a crear nuevos hábitos, ¿no? Y estos nuevos hábitos hacen que normalicemos mejor la situación que vivimos. Todo el ser humano tiene algo muy presente y es el nivel de adaptación. El que no se adapta, se estanca. Ustedes como estudiantes, probablemente en algunas otras situaciones, esta charla sería de manera presencial, pero tenemos que adaptarnos a la situación y lo hacemos de manera virtual. Mucha gente ha cambiado su estilo de vida, ya no sale todos los días, sale una vez al día, una vez a la semana, perdón, para comprar las cosas. Entonces, se van haciendo cambios para la adaptación y para el crecimiento. Entonces, nos preparamos para lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Otro tema muy importante, tenemos que vivir el presente. Si yo me estoy enfocando en lo que va a pasar, en lo que puede que suceda, pues definitivamente no voy a valorar lo que hoy estoy viviendo, ¿no? Ese es un tema muy importante. Y el último es fin a la crisis. ¿Por qué me pongo per se? En sí significa, ¿no? Soy más fuerte y más sabio porque aprendí. Eso es lo más importante. El generarte un aprendizaje después de todas las fases que has pasado. Me genera un aprendizaje y eso me hace ser más consciente de lo que vivo y más autorrealizado. Entonces, todos en un afrontamiento vamos a pasar por esta situación. Vamos a pasar por negación, vamos a tener cólera, vamos a estar tristes o con mucho miedo, pero luego vamos a crear nuevos hábitos. Y por último, vamos a darle fin a ese problema, ¿ya? Entonces, hagamos un ejercicio, ¿ya? Felipe, me gustaría que igual me ayudes con esto, pero vamos a hacer un ejercicio, de repente cada uno en su casa también lo va a interiorizar. Observémonos un poco. De las fases que les he presentado, enfóquense en algún problema que tengan. No solo en la cuarentena, sino ni tampoco en el coronavirus. Enfóquense en algún problema que estén teniendo en la actualidad. Díganme, o ustedes piensen, ¿en qué fase se encontrarán? ¿Se encontrarán en la negación, en la ira o rabia, en el miedo? Tal vez ya están en nuevos hábitos, o tal vez ya terminaron esa crisis, ¿no? O esa fase tan importante. Entonces, me gustaría que lo piensen, lo analicen, y también analicen cómo se sienten con eso. Cuando una persona termina todo el proceso de afrontamiento, se siente totalmente diferente. Se siente más empoderado, más realizado, más fuerte frente a cualquier otro problema. Y esto genera que podamos creer, ¿no?, que podemos seguir solucionando nuevas cosas. Es decir, cuando tú resuelves un problema que te fue bien difícil de afrontar, esto te involucra psicológicamente o inconscientemente un poder interno de afronte a nuevas situaciones, ¿no? Y eso es lo más valioso del ser humano, que el ser humano aprende de las situaciones y genera sobre todo algo significativo que le permite avanzar. Ahora, busquemos en nuestras experiencias, ¿ya? En el pasado, ¿hemos sentido desesperación frente a algún suceso? Yo creo que la mayoría. Pregúntense ustedes, ¿en el pasado me he sentido desesperado por algo? Tal vez porque no llegaba a un lugar, era mi profesor que es súper
estricto y me iba a cerrar la puerta y me desesperé. Una situación muy sencilla, pero han pasado eso. O de repente estaba queriendo ir al hospital porque me sentía muy mal, mi mamá estaba mal y no podía llegar, me desesperé, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por situaciones de desesperación. ¿Qué hicimos para superarlo? Probablemente algunos buscaron ayuda, que es lo más importante, buscar ayuda. Tal vez otros vieron algunos canales donde podían salvaguardar ese problema, pero lo cierto es esto. Es importante comenzar a reconocer que somos capaces de afrontar. Si ya ustedes han pasado por situaciones complicadas en algún momento y siguen estando acá presentes, es que pudieron resolverlo. Sea como sea, de repente no tan bien, de repente muy bien, pero pudieron hacerlo. Y eso les genera ya de por sí una capacidad de poder afrontar cualquier situación. Pero hay que saber cómo, ¿no? La forma ya la tenemos, pero hay que saber cómo es que, o sea, qué estrategia tengo que tomar. ¿Ok? Entonces, para esto, a ver, no sé si creo que apaguen un poquito el audio. Para esto ¿Y eso ahora comprado? muy importante, ¿ya? Y es el ABC. Cuidado que Yo estoy soy infectado. y este bueno, puede enseñar la primera estrategia que ustedes tienen que conocer. Y es el ABC. ¿Qué es el ABC? Es un esquema de adaptación ante un problema, para que sepamos cómo manejar. Eso tiene que ver mucho con inteligencia emocional. Entonces, el A es una situación cualquiera, la situación que sea. La B son los pensamientos positivos o negativos. Y la C son las consecuencias a esos pensamientos, que pueden ser emocionales, o sea, consecuencias emocionales, porque tienen relación con cómo me siento, y consecuencias conductuales, cómo actúo frente a ese problema o esa situación. Pero a ver, acá viene algo muy importante. El problema no está ni en la situación ni en las consecuencias. El problema está en los pensamientos. He aquí, eureka, he aquí el problema. ¿Ya? ¿Por qué aquí está el problema? Porque como yo pienso, es como yo me siento y es como yo actúo. Entonces, ahí está el problema. La mayoría de personas, sus pensamientos son negativos. La gente vive enferma por cómo piensa, por cómo ve la vida, o por cómo aprecia una situación. Si yo pudiera, o si ustedes pudieran, modificar el pensamiento de negativo a positivo, probablemente las consecuencias, tanto emocionales o conductuales, serían mucho mejores. Y mi nivel de afronte sería diferente, totalmente diferente. Entonces, al día hay un estudio aproximado de que al día tenemos cerca de 1 a 2 millones de pensamientos. Es una barbaridad de cantidad. Pero de esas, el 70% es negativo. O sea, imagínense cómo piensa una persona, y más aún si está en cuarentena, o si está en una situación de pandemia. Ese 70% se supera a un 80 o un 90%. Por eso la gente está estresada, está ansiosa, por cómo piensa. Y esto está generando, la forma en cómo piensa, está generando ansiedad, ¿no? Sensación de tristeza, porque como ven, la B es consecuencia de emociones y conductas. Hay mucha gente que está intentando hacerse daño, hay gente que se aísla, que no quiere conversar con nadie, que no quiere comer ante una situación, pero es la forma en que piensan el problema. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema bien importante. Hay que analizar nuestros pensamientos y hay que saber cuáles son aquellos que debemos modificar porque no nos están sirviendo de nada. Y cuando digo que no están sirviendo es porque no son funcionales. Cuando un pensamiento es funcional es porque te sirve para tu vida y te va a llevar a una resolución de los problemas. Pero si tienes un pensamiento disfuncional, que son los que yo estoy presentando frente a su pantalla, esto no te va a ayudar en nada. Así que hay que analizarlos de esta forma. Si yo voy a pensar en que existe lo bueno y lo malo, estoy cayendo en un graso error. ¿Ya? Porque no existe lo bueno y lo malo.
Existen cosas positivas y cosas negativas. Incluso no existen personas buenas ni personas malas. Yo escucho mucho a mis usuarios que me dicen, esta persona es mala, esta persona es buena, ¿no? Y yo les explico que nosotros somos el yin-yang. Todas las personas tenemos cosas positivas y también tenemos cosas negativas. Eso es cierto. Acá nadie me puede decir que es súper bueno y que nunca ha cometido un error. Todos lo hemos hecho. Entonces tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas. Polarizar una situación, es decir, esto es bueno, esto es malo, nos lleva a tener pensamientos disfuncionales o pensamientos totalmente negativos, destructivos. Y esto genera un poco autocontrol. Entonces, eso es en torno a lo bueno y lo malo. Lo siguiente, que es algo que utilizamos mucho, las excusas. Yo al menos cuando es en el tiempo que soy docente, escucho muchas personas que me dicen, Miss, no traje mi tarea porque mi computadora dejó de funcionar justo antes de imprimirla, ¿no? Entonces, ya, ok, no, excusa. Probablemente esa excusa te lleve a sentirte más aliviado, porque la Miss te creyó y, bueno, salvaste la situación. Pero realmente esto te está generando una autoconciencia, realmente así vas a aprender, realmente así te vas a sentir bien contigo mismo. Hay que plantearnos esto si es que queremos ser personas de éxito, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, las excusas nos llevan también a pensamientos disfuncionales, ¿no? O decir, por ejemplo, ¿no? Esta frase muy común ahora que vivimos violencia de género a alta cantidad. Me grita, me insulta, pero me quiere, ¿no? Me pegó la vez pasada, pero me quiere, ¿no? Siempre tratamos de excusar o encontrar alguna explicación a lo inexplicable, porque eso no tiene algún tipo de sustento, ¿no? Entonces, grandemente tenemos justamente la utilización de las excusas. Otro punto, los deberías. Eso es algo que nos han inculcado desde niños, y yo siempre trato, cuando conozco a unos colegas que trabajan con psicología educativa en los colegios, es que intenten hacerle entender a los pequeños que no todos son deberes, que hay que enseñarle al niño a que hacer la tarea simbolice el querer, no el deber, ¿no? Está bueno que sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, pero no todo es deber en la vida. Debo ser buena en mi colegio, debo cumplir con mis hijos, debo. Y siempre tenemos esa redundante palabra en nuestra cabeza, que lo que genera es malestar, es una sensación de estrés, una sensación de presión sobre nosotros mismos. Debo cumplir con esto, porque si no, no voy a ser una buena persona. Debo hacer esto, debo decir esto. No. Hay que empezar a cambiar un poco el quiero, ¿no? Quisiera hacer esto, porque realmente ahí está el objetivo de la vida, el hacer las cosas por quererlas hacer, porque amas hacerlas. Está bueno que en momentos en los que vamos a tener deberes que cumplir, pero no toda la vida lo es así, ¿ya? Y por último, no tan bien como quisiera, ¿no? Esta frase de, yo soy buena en esto, pero no tan bien como me gustaría hacerlo. Esto involucra tu exigencia personal. Autoexigirnos está bien, pero sobreexigirnos no es correcto. Porque si tú tienes un objetivo en la vida, que quieres ser alguien exitoso, lo vas a hacer. Porque probablemente las condiciones y tu propia persona te va a conllevar a eso. Pero ¿de qué tanto serviría que tú seas exitoso si emocionalmente te quiebras? Entonces, ahí viene el detalle cuando yo les hablaba del IQ, de inteligencia y de inteligencia emocional. Hay muchas personas que pueden ser muy sabias y muy exitosos, pero emocionalmente no les va bien. Y es que no puedo enfocarme solo en un aspecto, ni menos comparar a una persona con otra, ¿no? Como decir, ay, yo sé esta materia, pero ¿cómo me gustaría ser como Cecilia, que es excelente en esta área? Bueno, Cecilia es Cecilia, tú eres tú. Cecilia tiene potenciales que tú no, pero tú tienes potenciales que ella no. Y probablemente si tú deseas mejorar en un área, esfuérzate y lo podrás lograr. Pero entendamos que nosotros somos auténticos, nadie es igual que nosotros. Por ende, no podemos envidiar ni tampoco podemos comparar otras capacidades. ¿Okay? Entonces, recordemos que estos 4 puntos son los que no deberíamos manejar dentro de nuestros pensamientos.
No polarizar bueno o malo, no utilizar constantemente excusas, tampoco dejarnos llevar mucho por el deberíamos, ¿no? Sino por el queremos hacerlo. Y tampoco comparar y decir, no está tan bien esto como me gustaría, porque en realidad eso te aleja de aceptar lo que tú eres. Entonces, ¿qué hacemos? Estrategia principal. Ya hemos visto en esta diapositiva cuáles son esos pensamientos que no deberíamos utilizar constantemente para mejorar, pero ¿cómo hacemos para no utilizarlos, psicóloga? Porque está bueno, ya sabemos la teoría, pero ¿qué hacemos? Lo primero y lo más importante es que aprendamos a debatir cognitivamente. ¿Qué es esto? Hacer un análisis interno. El debate cognitivo involucra, en base a evidencias, confrontar lo que yo estoy pensando de manera disfuncional. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo siento o pienso que no soy buena en una materia, vamos a suponer farmacología, y digo, no soy buena en farmacología, estoy mal, no me puedo aprender, no tengo buena memoria, estoy teniendo constantemente pensamientos inadecuados, que probablemente estén ubicados entre lo bueno y lo malo, entre excusas, en deberías, ¿no? Porque decimos, soy malo en esto, debería ser mejor, yo tengo que ser mejor, debo ser mejor. Entonces, en ese momento, hago un debate cognitivo y comienzo a pensar solos, ¿no? A ver, ¿por qué tendría que yo ser mejor? ¿Acaso no soy buena en lo que hago? Ese es un debate cognitivo. Preguntarte a ti mismo, en base a evidencias, ¿qué tanto es cierto lo que estás pensando? ¿O qué tanto sustento tiene lo que tú estás pensando? Entonces, a ver, ¿yo por qué puedo decir que no soy bueno si mis notas me dan a entender que yo en otras áreas soy excelente? Y yo soy muy responsable. ¿Por qué tengo que flagelarme y decir que no soy bueno? Eso es un debate cognitivo. ¿Qué hace el debate cognitivo? Reduce la intensidad de la emoción negativa y te hace tener nuevas perspectivas. Es decir, te abre tu mente a nuevos campos. Entonces, si yo digo, a ver, mi pensamiento negativo era, no soy buena en esta materia, debería ser mejor, mi debate es, pero si yo salgo bien, o sea, mis resultados son buenos, mis profesores me han dicho que yo estoy bien, en otras materias me va muy bien, o sea, ¿por qué tendría que pensar de esa manera? Me abre a puertas a nuevas alternativas. Bueno, si en esta materia no me está yendo tan bien, probablemente es porque no estoy utilizando una buena metodología. A ver, voy a hacer alguna otra cosa. Te abre puertas, te abre caminos, ¿ok? Eso es en torno a nuestros pensamientos, así que sí voy a requerir ahora la participación de algunos de ustedes, porque frente a sus pantallas tienen un ejemplo de debate cognitivo. Hay una situación que genera un pensamiento y ¿cómo ustedes lo refutarían? ¿Cómo lo debatirían? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer la primera y por allí uno me va a ayudar en las siguientes o vamos a hacer una práctica de 2, ¿no? ¿Ok? Dice, dejar que los demás sepan que me siento mal es de débiles, ¿ya? Es decir, esto es una comparación, ¿no? Decimos, si los demás piensan que yo soy mal, van a creer que soy débil. A ver, yo lo refuto, debato cognitivamente y digo, a ver, ¿quién no se ha sentido mal en esta vida? Todos nos hemos sentido mal. A ver, Lucía, tú has visto a tu mejor amiga que se siente mal, has visto a tu profesor que se ha sentido mal. ¿Por qué eso es ser débiles? Si cuando yo los he visto mal, en ningún momento creí que eran débiles. Cambio, hice mi refutación y digo, pues, llorar o sentirme mal no significa que sea débil, significa que soy un ser humano y que puedo sufrir como cualquier otro. Hice mi debate cognitivo. Y eso ayudó muchísimo a cambiar mi perspectiva frente a la situación. Quisiera que me ayude Felipe con la participación de algunos de ustedes, ¿ya? ¿Quién se anima a participar con nosotros para refutar? Vamos a hacer 2 nada más, ¿ok? 2 participaciones. Uno que me ayude a refutar el pensamiento número 2 y el otro el pensamiento número 3. A ver, ¿quién se anima? Ojo que decimos que va a ser interactivo, así que no me dejen mal con esa situación. A ver, ¿quién se anima a hacer un tipo de debate cognitivo sencillo? Porque es una práctica que tenemos que realizar. A ver. Chicos, ¿alguien que quiera activar su micrófono? A ver, alguien que desee. Vamos a la. A ver, no sé, tú dirás. Un número del 1 al 30, porque hay un montón de participantes. Sí, hay un montón de participantes.
Ya, del 1 al 10, pues ya sácate al 5, a ver, al 5 al azar. Cuenta El desde 5 de abajo. de 1, abajo, a 2, ver, 3, 4, 5. Y, M, Y. ¿quién será? No sé. A Está aquí ver, abajo. sí, colaboren para aprender, porque eso se trata. ¿Ya? A O ver, Yasmin, Yajaira. Yajaira. A ver, ¿quién es Yajaira? Mira que todo es válido, estamos aprendiendo. ¿No? Si A no, yo ver, puedo apoyar con el ya, segundo. dale, tú hazlo, Felipe, a ver. Dice Yo los te sentimientos leo negativos. el pensamiento y tú haces el debate, ¿ok? A ver, los sentimientos negativos son malos y destructivos. A ver, ¿qué dices? Yo creo que los sentimientos no son ni malos ni buenos, simplemente son sentimientos y por ende hay que llevarlos y afrontarlos, ¿no? Así que no creo que sean males ni destructivos, sino que siempre hay que verle la parte buena y sacar de ello lo mejor. Muy bien. Eso es sencillo, como lo ha hecho Felipe, chicos, y a la mayoría. Eso es un debate cognitivo. Es hacer un análisis interno en base a la evidencia, en base a lo que hemos vivido. Creo que nos quedó un poco claro. Igual las diapositivas van a quedar para ser socializadas y ustedes también lo puedan practicar en casa, así que no hay problema. Entonces Sí, seguimos, ¿ya? allí están dejando sus respuestas algunos chicos por el chat también. Léela porque yo sí no tengo acceso acá al chat. Y Natalie dice, los sentimientos negativos nos ayudan a encontrar nuestras debilidades y da paso a superarlas. Eso Y sí es hay un muy buen otro, punto. y hay otro punto que dice, los sentimientos negativos son necesarios en alguna ocasión. Sí, de pronto eso es cierto, como dice sus compañeros, porque también nos ayuda a aprender, es lo que hemos visto, ¿no? Ya no podemos en este momento tomar algo malo como algo totalmente negativo, destructivo, ni tampoco como algo directamente malo. Es una situación, digamos que no es tan agradable, ¿no? Hay que llamarlo así, pero que nos genera aprendizajes, ¿ok? Entonces, esto es en torno a los pensamientos, ¿ya? Creo que ya quedó claro un poco cuáles son los tipos de pensamientos que no son los correctos y cómo afrontarlos. Es en base a un debate cognitivo. Pero también hemos visto que los pensamientos generan consecuencias, ¿no? Lo vimos, vamos a hacer un repaso, lo vimos aquí. Los pensamientos, que ya ustedes lo han podido ver en la diapositiva, generan consecuencias de dos tipos, emocionales y conductuales. Vamos a ver las emocionales, ¿ok? Miren, las consecuencias emocionales desde la teoría de Ekman es una persona que habló mucho acerca de las emociones básicas y también de todo el lenguaje no verbal. Nos habló acerca de que existen emociones diversas en la persona frente a una situación. El miedo, la tristeza, la alegría, el enfado, la sorpresa y el asco son las emociones más comunes que tenemos, ¿ok? Pero hay un punto muy importante aquí, que estas emociones, jóvenes, son respuestas automáticas. ¿Qué quiere decir? No las pensamos de manera inmediata, simplemente salen. ¿Por qué? ¿Por qué salen así de manera rápida? Porque vienen de pensamientos automáticos. O sea, el pensamiento no razonado, no pasado por un debate cognitivo, es un pensamiento automático. Cuando yo hablo de las excusas, cuando yo hablo de los deberías, cuando yo hablo de las comparaciones, esos son pensamientos automáticos, vienen muy rápido a mi mente. Como son automáticos, generan también emociones automáticas, rápidas, sin analizar. Son transitorias, ¿por qué? Porque duran un determinado tiempo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Hay circuitos neuronales comprometidos a ello. Obviamente sabemos que hay áreas cerebrales, como por ejemplo el sistema límbico, ¿no? Que está muy relacionado con las emociones, y hay otras áreas, la amígdala, y otras muchas más áreas, el núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer. Hay una serie de áreas que si hablaríamos de neuroanatomía, nos extenderíamos para hablar acerca de qué relación tienen las emociones con mi cerebro, pero las hay. Incluso generan también respuestas fisiológicas y somáticas. Obviamente, la alegría, el miedo, la tristeza, todas ellas generan respuestas en mi cuerpo. Cuando yo, por ejemplo, tengo miedo, me sudan las manos, me duele la cabeza,
puedo incluso hasta tener problemas gastrointestinales, ¿no? Que me lleven directamente al baño, porque mi cuerpo reacciona frente a esta situación. Eso es así, ¿no? Les decía al inicio, hay muchas personas que por temor al coronavirus han comenzado a desarrollar síntomas físicos. No tienen nada, no tienen ninguna enfermedad, solo tienen somatizaciones. La mente está trabajando mucho ahí y no hay cómo controlarla. Y bueno, las emociones son universales, ¿no? Entonces, hay emociones positivas, en este caso, y emociones no tan positivas, ¿no? Por ahí las que yo les he resaltado con rojo son no las negativas, sino son algunas que nos cuesta más superar o nos cuesta más darle salida de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, yo les he colocado un cuadrito a la mano derecha de sus pantallas donde dice, baja autoestima, una emoción, genera un significado en nosotros. La persona que tiene una baja autoestima piensa y siente que no sirve para nada. La envidia nos hace también sentir que ojalá le vaya mal a la otra persona. El odio, desearía terminar con esa persona. Vergüenza, todos están devaluándome. Qué vergüenza, todos me están mirando. Ideas hasta absurdas, porque nada gira a tu alrededor. De repente ni siquiera te estaban mirando a ti, pero ya pensamos que nos están mirando a nosotros. El error del ser humano es que personalizamos. A veces creemos que es en contra de nosotros, cuando en realidad ni siquiera es así. La culpa, eso es muy seguido. Soy responsable de todo lo malo que me está pasando. Las personas a veces logramos victimizarnos, ¿no? Y decimos, todo lo que está pasando es mi culpa, yo soy responsable. Cuando no, ¿de qué te sirve culparte? Hay que mejor responsabilizarnos de lo que ha pasado. Y la soledad, lo hacemos con una emoción de nadie me quiere, cuando la soledad no es más que un sentimiento de encuentro consigo mismo, una situación de encuentro con uno mismo, ¿no? Y hay que aprender a vivir en ella. Entonces, así como hay consecuencias emocionales, ¿qué hacemos, Lucía, para controlar esto? Ya sabemos que los pensamientos los podemos controlar con el debate cognitivo. Pero ¿qué hacemos con las emociones? Pues acá les presento otra técnica. Cuando ustedes experimenten emociones muy intensas, hay que pasarlas por un semáforo de emociones. O también lo llaman termómetro de emociones. Así como un termómetro que mide la temperatura, igual nosotros en psicología utilizamos algo que se llama semáforo o termómetro emocional, que nos mide en qué nivel estamos a nivel de las emociones básicas. Por ejemplo, si yo estoy muy encolerizada, estoy en luz roja. La luz roja significa detenerse, alto, tranquilízate y piensa lo que vas a hacer. Porque si tú en ese momento, por la rabia, vas a dejar actuar, te vas a dejar llevar por tus emociones primitivas. Y vas a terminar ofendiendo, vas a terminar gritando, vas a terminar golpeando. Porque cuando no te sabes autocontrolar, obviamente, la mayoría de las emociones están en alerta, en rojo. Cuando ya aprendemos medianamente o estamos en pleno inicio de aprendizaje, nos encontramos en luz amarilla, que es pensamos en las soluciones o posibles consecuencias de lo que está pasando. Es decir, te estás haciendo más racional, estás meditando, te estás haciendo más consciente. Y lo que esperamos que el ser humano tenga es que siempre esté en luz verde, que esté dentro de todo tranquilo y que pueda manejar una situación de manera asertiva, sin tener ninguna complicación mayúscula. Pero no siempre se da así. La mayoría de las personas vivimos en rojo y en amarillo, ¿no? Entonces, yo por lo menos considero que estar en amarillo ya es un gran avance, porque eso te permite pensar y razonar en lo que estás viviendo y controlar mejor tu emoción, ¿no? Reducirla. Obviamente hay técnicas que en estos momentos más adelante vamos a verlas, de cómo manejar esta reducción de las emociones. Pero una recomendación básica para ustedes es, siempre básense en una escala del 0 al 5. Si yo estoy en una emoción de 3, porque ya me estoy acalorando, ya siento que quiero gritar, ya siento que estoy colorada, ya debo retirarme. Porque si no sé afrontarla y voy a gritar, mejor me retiro. Eso no significa que estoy evadiendo un problema o que estoy siendo cobarde. Al contrario, estoy siendo inteligente emocionalmente. Porque si yo me quedo, voy a terminar no solo perjudicando a la otra persona, probablemente también me voy a perjudicar yo. Una de las experiencias que yo les cuento a mis estudiantes, y de pronto por ahí alguno de ellos, si está presente, se acordará,
pero se los voy a contar a la mayoría para que se entienda o se ejemplifique. A mí me gusta mucho dar acontecimientos personales o profesionales porque creo que esto ayuda a la metacognición, a entender mejor lo que se está explicando. Entonces recuerdo que hace un tiempo atrás yo iba manejando, porque bueno, iba a ir a comprar comida, alimentos, por la San Martín, y de pronto un carro me dice, avanza, ¿no? Entonces yo estaba en la preferencial en ese momento, bueno, hice alusión a lo que el señor me dijo, avancé, y el señor también avanzó, y chocamos. Desafortunado incidente a las 9 de la noche, muriéndome yo de hambre, ¿no? Entonces, yo bajé del carro, el señor bajó del carro, y comenzó a increparme. Es decir, comenzó a insultarme, comenzó a lanzar groserías, palabras un poco incómodas. Su señora bajó del carro y no saben lo que hizo, ¿no? Me tiró un yogur de litro de fresa en toda mi cara y en todo mi cuerpo. En ese momento, obviamente, se activó en mí una emoción que probablemente no era la más adecuada. Porque recuerden que nosotros automáticamente se activan frente a una situación diversas acciones, pensamientos automáticos y emociones automáticas. Entonces, en ese momento me sentía con mucha cólera, con mucha rabia, porque era posible que esta persona me estuviera agrediendo sin tener razón. Entonces, comencé a analizar, ¿no? Hice un debate cognitivo y dije, a ver, si yo le pego, o si yo grito, o si yo lo insulto, voy a terminar perdiendo. Porque primero, son adultos mayores. Segundo, ¿qué voy a ganar con eso? Tercero, ya sé por anteriores ocasiones en donde me he controlado, me he sentido bien y todo se ha tranquilizado. Ok, hice debate cognitivo. Segundo, analicé mis emociones en milésimas de segundo, chicos. Analicé mis emociones y yo estaba en una luz roja. Yo ya me sentía que tenía ganas de gritar, que mis cachetitos estaban helados, que yo ya estaba ganas de... Ya. Y en ese momento comencé a respirar, que es una de las técnicas que les voy a enseñar, y dije, ok, tengo que reducir de mi luz roja a mi luz amarilla. Pienso en soluciones. Me dirigí al señor y le dije, bueno, señor, mire, yo no considero que la agresión sea alguna acción. La señora sigue increpándome porque me decía, pues, tú eres una chivola, tú no has estudiado, yo soy una profesional de éxito, tú no sabes con quién te estás metiendo, porque la gente que busca hacerte daño o molestarte, justamente te hiere en lo que más te puede doler, ¿no? Que es tu profesión, que es tu edad, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes que somos emprendedores y que ya estamos de repente en un nivel de aprendizaje diferente, siempre van a ser etiquetados de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, siempre la persona pues busca eso. Si tú cedes a ello, probablemente le estés dando gusto también en lo que quería, y el objetivo no es él. Entonces me logré tranquilizar, recuerdo que terminé la experiencia diciéndole al señor que me parecía que el peligro no era él ni yo, sino la señora que no lograba controlarse y que en cualquier momento iba a generarle un desastre, ¿no? Recuerdo, creo que le di mi tarjeta y me retiré, ¿no? Y bueno, esa es una experiencia para que ustedes vean que todas las personas en algún momento llegamos a descontrolarnos, pero es interesante cómo le damos resolución a partir simplemente de un debate cognitivo y de una identificación emocional. ¿En qué nivel me encuentro? ¿En luz roja, en luz amarilla o en luz verde? Si estoy en luz roja y no me puedo controlar porque ya estoy queriendo gritar, es mejor retirarte. Es mejor. No estás evadiendo, estás siendo inteligente. Entonces, ya hemos visto pensamientos, consecuencias emocionales y vamos a ver ahora consecuencias conductuales. Para esto es sencillo, hay tres respuestas nada más a nivel conductual. O evitas una situación, o te haces el muerto, o la confrontas. ¿Y cómo es esto? La evitación es prefiero no seguir en ese ambiente porque sé que va a terminar mal. Y como sé que todavía no me puedo controlar, es mejor evitar, es mejor retirarme. ¿Qué dice? Prefiero recurrir a una conducta de aislarme y no interiorizar la situación. Por temor, no por temor, sino por creer que no la puedo solucionar en el momento. Entonces evado, ¿no? Pero eso también te genera represión, te genera una sensación de minusvalía, pero yo recomiendo que en realidad, si no sabes todavía controlarte, una situación muy importante es mejor evádela, mejor evítala. Después vas a ir trabajando para que tu punto focal sea el último, un confronte directo. Pero
inmediatamente no la vamos a hacer. O sea, esta charla no te va a permitir salir mañana y si un hombre te pega, tú ya poder tener el nivel espiritual total para poder decirle, Señor, pase adelante, siga su camino, yo no estoy molesto. No, eso no lo vamos a lograr así de sencillo, pero es importante trabajar para ello. Entonces, el hacerse el muerto es algo que sí no recomiendo, porque es hacer como si el problema nunca existió, ¿no? Es como el dicho, ¿no? De la piedra en el zapato. No le saqué la piedra, la dejé a un lado, pero siempre va a seguir molestándome. En algún momento va a volver a incomodarme. Entonces, hacerse el muerto tampoco es lo correcto, ¿ya? Porque es como negar y vivir en la negación absoluta siempre. Lo que sí recomiendo es el confronte directo. Esto ya para las personas que han logrado pasar todas las fases de negación, de ira, de miedo, y ya están en la de búsqueda de nuevos hábitos. Yo ya ahí sí recomiendo que confronten directamente. Es decir, me planto frente a la persona y le explico cómo me siento y le explico por qué está actuando de esa manera, y de esa manera me siento más tranquilo, más relajado. ¿Por qué? Porque ya sé debatir cognitivamente y porque ya sé manejar mis emociones. Y sé que aunque me grite o aunque me insulte, yo me voy a quedar inerte. Voy a trabajarme solo, psicológicamente y emocionalmente. Recuerden que el que más grita o el que más pega no es el más fuerte, ¿no? Ni tampoco el más inteligente. Yo creo que es la persona más ignorante. Entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿ok? Lo óptimo es esta pirámide que les traigo, este triángulo. Pensamientos, digamos en este momento, relevantes, pero que no sean disfuncionales. Sentimientos y emociones que generen conciencia y conductas que sean congruentes. Es decir, que lo que pienso, a partir de lo que pienso, es cómo actúo y cómo siento. Hay que generar una congruencia, que es lo importante, una coherencia. Y aquí voy a hacer un ejercicio grupal. No voy a pedir que participen, pero sí voy a ver que ustedes vayan haciendo un seguimiento. Este es un ejemplo, es un cuadrito de cómo puedo trabajar yo en casa mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Porque, ojo, para poder enfrentarme a algo hay que prepararnos. Y a veces prepararnos involucra hacer ejercicios en casa, ¿ya? Entonces, este es uno de ellos. Situación desencadenante. Yo puse esta. Se terminó la relación con su pareja. Ok, es una situación que desencadena pensamientos, emociones y conductas. Ok, entonces, ¿qué emoción va a generar? Me siento culpable, terriblemente triste, estoy con rabia. Miren, ¿no? Ok, esa es la emoción. ¿Qué pensamiento destructivo genera? Nunca me quiso, no fue suficiente, he sido un tonto. Es decir, personalizamos, el error que les dije, ¿no? Personalizamos. Creo que ese es un ejemplo que se les ha pasado a la mayoría, ¿no? O hemos pasado en algún momento, ¿no? Pensamiento destructivo. ¿Cuál es la conducta destructiva? Lloro sin parar, me aíslo, no estudio, no como, me la paso despierto toda la noche. Esta es la situación caótica. Una situación desencadenante que genera una emoción destructiva, un pensamiento destructivo y una conducta destructiva. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Lucía? Bueno, hagamos el trabajo que hemos dicho. Vamos a hacer debate y vamos a controlar la emoción. ¿Qué hacemos? Comienzo a pensar positivamente. A ver, ¿cómo me debo sentir? Todos hemos pasado por un término en una relación y no se ha muerto la persona por terminar la relación. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento penado, me siento triste, es natural, pero es normal. La quise mucho y se terminó, ¿ok? ¿Cómo pienso? Si se terminó fue porque ya estábamos peleando mucho. Tenemos formas diferentes de ver el mundo. Todo pasa por algo. Vemos los pros y los contras, ¿ok? No solo me concentro en algo focalizado de lo malo que es la situación, sino que de repente es lo mejor que pudo pasar. Ya peleábamos mucho, ya me sentía ahogado, ya no podía más. ¿Y cuál es la conducta? Que ya no va a ser destructiva, sino va a ser constructiva. Me enfocaré en lo que me hace feliz, en lo que me hacía feliz. Había dejado de hacerlo. Una vez que me vaya sintiendo mejor, podré confrontarlo y la podré o lo podré perdonar. Y hay un detalle. Parece sencillo, pero es una tabla de práctica. Es algo que deberíamos utilizar siempre para afrontar una situación, analizando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos.
invertirlo, cambiarlo, desde base de la perspectiva que les he dado. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro el ABC: situación, pensamiento y consecuencia, emocional y conductual. Pero ahora, Lucía, ya sé básicamente, ya lo entendí, ya lo comprendí, pero dime de repente formas prácticas de manejarlo. Bien, vamos a iniciar, esta es la última parte de las formas prácticas de manejar. Lo imprescindible es un buen higiene del sueño. Y cuando hablo de higiene del sueño, no solo hablo acerca de cuántas horas dormimos, sino cómo dormimos. Miren, lo ideal, y ya creo que acá muchos estudiantes de medicina no me dejarán mentir, el sueño o la cantidad de horas de sueño va cambiando a medida vayamos ganando edad o perdemos edad, ¿no? Por ejemplo, los niños duermen mucho más que los adolescentes o los jóvenes, y los adultos mayores duermen mucho menos que los adultos y los jóvenes. Esto va cambiando, ¿no? El ciclo de vigilia-sueño va cambiando. Lo recomendable para un adolescente o un joven adulto son entre 7 a 8 horas, ¿no? A veces un poco menos, a veces, ¿no? De repente un poquito menos, 1 hora menos, dependiendo de las actividades. Pero el higiene del sueño tiene que ver mucho con la calidad de tu sueño. ¿Qué haces para que el dormir simbolice también tu descanso? Hay personas que yo tengo en consulta que me dicen, licenciada, he dormido 10 horas. 10 horas, sí, pero me siento cansado. Es que no es lo mismo dormir que descansar. Son dos términos muy diferentes. El cerebro sigue trabajando, aún estés tú durmiendo. ¿Por qué? Porque está tensionado, porque está agobiado, porque emocionalmente está preocupado. Y hay varias formas de poder canalizar eso, ¿no? Empezar con no tener ningún equipo móvil a tu lado, ¿no? Si te puedes poner meditaciones nocturnas sería ideal, eso lo voy a explicar ahorita, pero hay que velar por un buen higiene del sueño, ¿ok? Ejercicios, punto muy importante. Ahora no hay excusa para que no voy a hacer ejercicios porque no hay gimnasio, ¿no? En tu casa los puedes hacer, ya no hay ninguna excusa, salvo tengas alguna dificultad física, ¿no? Algún tipo de problema lumbar que no te permita, pues igual aún hay técnicas como el yoga o el qigong, que son técnicas alternativas que también te permiten hacer ejercicio y descargar energía. Y es que el ejercicio se ha visto siempre ligado al tema de la baja de peso. Está errónea esa conexión. En realidad es uno de los atributos, pero el ejercicio lo que ayuda es a eliminar toxinas, a liberar energía negativa. Eso también es algo puntual e importante de comprenderlo. Y lo último, alimentación adecuada, lo cual es bien complicado pedírselos, pero es ideal tomarlo en consideración. La alimentación adecuada no significa que yo me voy a convertir en una chica fitness y voy a comer a partir de ahora puras verduras y puras frutas, porque incluso el exceso de las frutas genera obviamente alta predisposición a la diabetes y a otras enfermedades, porque igual tiene azúcares naturales, pero azúcares en exceso al final. Entonces, la alimentación adecuada, igual, mediante la ayuda de una buena nutricionista, hay que ayudarlos, ¿no? Y sobre todo, no olvidar tus 3 o 5 comidas al día, dependiendo de tu actividad física que realices, ¿no? Primera estrategia, jóvenes, respiración profunda. Algo muy sencillo, porque es en menos de 10 segundos que se realiza, pero es muy importante de hacer. Nosotros estamos acostumbrados a una respiración cotidiana, y la respiración cotidiana es la que hacemos ahorita y la que hacen ustedes en sus casas mientras que están escuchando. Están respirando, no se dan cuenta, pero lo están haciendo. Es una respiración automática. La que yo les pido es una respiración profunda, abdominal, donde tu oxígeno pueda llegar hasta la parte profunda de tus pulmones y se oxigene de manera adecuada todo tu cuerpo, eliminando de esta forma toxinas. Esta respiración, jóvenes, ya tiene un estudio, ¿no? Se llama respiración profunda de Jacobson. Él la practicaba con muchos pacientes que tenían ansiedad y que tenían altos niveles de trastornos obsesivos compulsivos, y ayudaba muchísimo a bajar la sintomatología, es decir, bajar los síntomas de estrés y ansiedad. ¿Cómo se realiza? Como genera una sensación de calma, lo importante es que yo en la parte inferior de la diapositiva les he puesto 4-2-4. Esa es la forma en cómo se realiza. Es solo nasal, es decir, no voy a utilizar mi boca para realizar esta respiración, solo lo realizo de forma nasal. Tomando aire por mi nariz
tomando aire contando hasta 4, reteniendo el aire contando hasta 2 y botando el aire contando hasta 4 nuevamente. Esto, al inicio, no te va a generar un cambio inmediato. Lo que va a permitir es darte también no solo una buena oxigenación, no solo la eliminación de tus toxinas, sino sobre todo y por encima de las cosas, un mejor tiempo de afronte. Porque si yo aprendo a respirar, es lo que me pasó a mí en ese incidente que tuve de tránsito. Yo cuando ya sentí que estaba en un nivel de riesgo, en una emoción de color rojo, en alerta, en donde tenía que poner un alto, yo comencé a hacer mi respiración profunda, mi 4-2-4, de manera muy tranquila, y esto me dio tiempo para analizar y hacer mi debate. Ojo, la respiración no solo ayuda a canalizar las toxinas, sino sobre todo y por encima de todo te da tiempo para que puedas tomar una decisión, tiempo para que puedas analizar un problema, tiempo para que hagas tu debate cognitivo. Si nosotros nos hacemos una práctica constante de esta respiración profunda, no les estoy haciendo una versión sin sustento. Trabajo con pacientes con ansiedad, con trastorno obsesivo compulsivo, con estrés postraumático, y en estos pacientes la respiración profunda es un éxito. Es un éxito en medida en que ayuda a relajarlos, les ayuda a tomar tiempo, les ayuda a canalizar ciertas energías negativas. Entonces es un buen punto. Haciéndolo 4, 2, 4, tomamos aire contando hasta 4, retenemos el aire contando hasta 2 y botamos el aire contando hasta 4 mentalmente. Si lo hacemos diariamente y a cada rato que queramos, ya el cuerpo se va a acomodar a esta respiración y vas a sentirte mucho más relajado a medida que pasen los días. Un punto que va acompañado del primero es la meditación. Todos los occidentales, ¿no? Estoy hablando de países como China, como Japón, la India, realizan técnicas de meditación durante muchos años y han logrado entender que la paz emocional reside en el poder de meditar, ¿no? Nosotros no, nosotros consideramos que la paz interna está en comernos un pollo a la brasa, o la paz interna está en irnos a una discoteca, y probablemente nos dé paz, pero momentánea, no total, ¿no? O no perenne. La meditación sí logra ello, logra una sensación de tranquilidad mucho más perenne en nuestra vida. Y hay una técnica junto con ella que se llama mindfulness, técnica de tercera generación, casi una de las últimas que han aparecido en psicología, y que lo que permiten es generar una acción consciente, vivir tu aquí y tu ahora, enfocar tu mente en lo que te está pasando y no en la suposición o en los supuestos o en la preocupación de un mañana. Entonces, estas técnicas de última generación nos van a permitir entrar en conexión con nosotros mismos, genera una sensación de calma y un manejo corporal. Entonces, para aquí hay varias aplicaciones, jóvenes, porque ahora, bueno, todo es tecnológico. Y hay muchas aplicaciones que ustedes van a poder acceder y música que les va a permitir ejemplificar esta técnica de meditación de manera más sencilla. Lo que van a desear igual, yo a Felipe, que es el coordinador, que, bueno, en este caso está presidiendo esta conferencia, les voy a pasar a él la información de las aplicaciones, para que ustedes también la puedan tener, porque les va a pasar seguramente el grupo del chat que han creado, para que se pueda tener y la puedan practicar, ¿no? La meditación, el mindfulness, ¿no? Significa tener un espacio de encuentro con uno mismo, donde escuchamos audios y hacemos algunas posturas que nos permiten no solo descontracturar ciertas áreas del cuerpo, sino permitir que la mente tome un tiempo de stop o de off, ¿no? Se apaga de la rutina, se apaga del esfuerzo, se apaga de la exigencia. Hacerlo 20 minutos en la noche y 20 minutos en la mañana resulta satisfactorio. Tengo personas que han iniciado con alprazolam o con la clonazepam, las benzodiazepinas, para mejorar el sueño, y yo les he insertado a la meditación y al mindfulness, y han progresivamente dejado la medicación para descansar, lo cual es sorprendente. Si una persona que necesita medicación para dormir le resulta efectivo esto, a nosotros que no tomamos medicación para dormir, nos va a ser mucho más eficaz. Entonces, obviamente, esto requiere
tener un espacio para nosotros, un tiempo para nosotros, ¿no? Y ayuda a disipar signos y síntomas somáticos. Incluso la meditación, estar echados en nuestro dormitorio, escuchando un audio que nos indica acciones corporales que debamos seguir, ayuda eficazmente a que toda la contractura muscular, todo el estrés que tú tenías focalizado en ciertas áreas del cuerpo, pueda ir disminuyendo. Eso es excelente. Además que está comprobadísimo que hay cierta música, bueno, yo aplico mucho lo que es música celta, que son músicas orientales, que ayudan a, o tienen algunas ondas directamente que van al cerebro, ondas alfa, delta, que permiten ayudar a conectar con tu cerebro durante el sueño o el ciclo de sueño, y va directamente al sueño o fase REM, que permite, en este caso, hacer que tu descanso sea placentero. Realmente está comprobado, incluso hay revistas indexadas en Regalic u otros medios que ayudan a comprobar que la musicoterapia o el mindfulness o la meditación realmente es eficaz, ¿ok? El autorreforzamiento, eso es algo que muchos no hacemos y es importante aplicarlo a partir de ahora si es que no lo han realizado. El autorreforzamiento es premiarnos. La gente y muchas personas están acostumbradas a cumplir, ¿no?, algo, pero sin generarse una satisfacción interna. Es decir, por ejemplo, me esforcé mucho en un estudio, saqué 18, una nota súper buena, lo hice por mis estudios, por mi esfuerzo. ¿Y qué recompensa tuve aparte de la nota? No me recompensé. No me fui y de repente quería yo hace tiempo comerme, no sé, algo muy agradable y no lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque somos tan injustos o tan rígidos, o no nos damos tiempo de ir a hacer algo que nos agrade, o un tiempo para ti, ¿no? Esto genera automotivación y empoderamiento. Autorreforzarnos o autoagradecernos, ¿no? Decir, oye, eres muy bueno, tú pudiste, excelente, lo has hecho bien. Decirnos a nosotros mismos. Realmente eso no lo hacemos. Y es algo que deberíamos porque nos automotivamos. Nos abre puertas para entender que merecemos ser felices, a pesar de las circunstancias. Y ayuda a un sostenimiento emocional, definitivamente. Luego, una técnica muy importante son los ensayos mentales. Los ensayos mentales son sencillos, jóvenes, ¿no? Involucran proyectarte a una situación previamente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo mucho temor porque tengo de repente un profesor que siempre es rígido y las anteriores promociones me han dicho de que es muy fuerte la forma en cómo él enseña y es muy rígido. Otra ocasión, ¿no? Otra situación. Tengo miedo de enfrentarme a decirle a mi esposo que ya la relación no está bien y que quiero terminar. ¿Ya? Todas las situaciones que nos generen temor, que nos generen ansiedad, sí deben ser pasadas por ensayos mentales. ¿Y qué es el ensayo mental? Es sentarte en algún lugar determinado de tu casa y comenzar a pensar e imaginar cómo sería esa situación y cómo quisieras tú que sea esa situación. Involucra imaginarnos o proyectarnos a detalle, ¿no? Por ejemplo, yo lo aplicaba esto en un chico que iba a postular a medicina y tenía mucha ansiedad. Su papá vino con él y me mencionó que era muy bueno académicamente, pero tenía mucha ansiedad de no lograrlo. Y yo le explicaba que ese era un miedo o una ansiedad anticipatoria, un miedo a algo que todavía no ha sucedido, pero que puede de pronto causarnos mucho estrés. Y les ha pasado seguramente a la mayoría de chicos cuando ingresaron a la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué le hice a él, ¿no? Ensayo mental. Le expliqué que tenía que primero hacer relajación, mindfulness, ¿no? Meditación, respiración, y con eso hacer un ensayo mental. Sentarse unos segundos e imaginarse cómo se vería él entrando a la universidad, sentándose a ver el examen, preparándose. Esto lo que hace, jóvenes, es que tu cerebro se programe y se proyecte a que cuando se tenga que dar la situación, ya escapen elementos distractores. Es decir, reduce tu nivel de ansiedad completamente. Porque ya tú te estás preparando en un escenario. Y sabes que si no funciona una cosa, puedes hacer otra, porque ya la preparaste. Es como hacer previamente una acción a algo que todavía no ha sucedido, pero ya me estoy preparando para saber, si no sucede esto, ¿qué puedo hacer con esto? Ya me dan nuevas alternativas. Permite mucho el uso de la creatividad, así que ahí se trabaja mucho en el hemisferio derecho,
que es algo que en realidad muy poco le damos uso, porque estamos acostumbrados a utilizar más el hemisferio izquierdo, que es el académico, que es el lenguaje, pero en realidad deberíamos utilizarlo mucho el ensayo mental. Solo involucra proyectarte, utilizar tu imaginería. No es cosa del otro mundo, pero esto genera una programación. No sé si algunos de aquí presentes han escuchado lo del PNL, programación neurolingüística. El cerebro, jóvenes, se programa para la acción. Y si yo realizo ensayos mentales de cómo quisiera que fuera una situación o cómo me veo yo manejando una situación, el resultado es mucho más eficaz, porque ya liberas tu ansiedad, liberas tu tensión. Mensajes al yo mental. Esto es muy similar a lo que hemos visto en el ABC, ¿no? De decirnos cosas positivas o decirnos que somos capaces de, también involucra la automotivación y la toma de conciencia en el presente. Facilita que la persona tenga apertura, a que tenga la capacidad de enfrentarse. Por ejemplo, ese es un modelo, ¿no?, de mensaje del yo. En este caso, leamos la parte última, donde dice, yo no quiero, ¿qué no quiero? Yo no quiero sentirme mal. Yo siento que puedo hacerlo mejor. Me gustaría que me sintiera mejor y de esta manera pueda resolver mis problemas. No te toma más de 10 minutos, ¿ya? Hacer esto. Te toma segundos. Pero si tú lo materializas en una hoja, por eso yo siempre le digo, lleven siempre una agenda a la mano. Escriban tus pensamientos positivos, escribe tus mensajes positivos. De una u otra forma, eso genera una reacción en mi cerebro. ¿Saben ustedes que al momento de leer algo positivo que te diga alguien, por ejemplo, no sé, si Felipe, terminando la charla, le diga yo, Felipe, extraordinario tu aporte, gracias por invitarme, me gusta mucho la forma en cómo organizas tus eventos. Aunque Felipe no me conozca directamente, eso activa algo en su cerebro, que se llama el núcleo accumbens, núcleo del placer. Se va a sentir emocionado, porque a todos, o a la gran mayoría, nos gusta recibir un halago, ¿no?, o alguna apreciación positiva frente a algún trabajo que hemos hecho. Entonces, no solo se basa en esperar que alguien nos diga para que el núcleo accumbens se despierte y genere satisfacción, sino que nosotros también tenemos que autoinducirnos o mandarnos mensajes a nuestro yo, positivos en este caso, o de agradecimiento. Canalizar las emociones y los pensamientos, jóvenes, involucra también hacer que la energía se libere. Una de esas cosas es, por ejemplo, la hidroterapia. Hidroterapia entendida de manera más actualizada, porque hace muchos años la hidroterapia fue dejada de lado. Yo recomiendo una técnica muy sencilla. El agua es un buen canalizador y el hielo, en estado sólido, el agua, ¿no?, genera también una buena canalización. Tengo muchos pacientes que tienen altos niveles de ansiedad, que hemos hecho un trabajo netamente con los estados del agua, donde al momento de estar muy ansioso, agarraba un cubo de hielo, ¿no?, hasta que se derritiera, pasaba luego sus manos por agua de manera tibia, y luego nuevamente por agua de manera en estado normal, y aunque ustedes no lo consideren cierto, porque sí lo es, generaba una reacción inmediata de toma de conciencia. La persona entraba en su actual, en su presente, en su aquí y su ahora. Es decir, como había un cambio térmico en este caso, lo que hacía era equilibrarse, generar una homeostasis. Y esto también permitía una mejor toma o liberación de energía y mejor toma de decisiones. Canalizaban sus emociones y sus pensamientos. ¿Okay? Una buena técnica que también les invito a que se pueda realizar. Y esta parte última, tienen que tomarse tiempo para ustedes. Hacer un horario, jóvenes, es importante, no solo porque ayuda a organizar la vida que tengamos, aún así si fuera corta o no tan exigente, ayuda a programarnos, como hemos dicho, a lo que tenemos que hacer y a nuestros objetivos, ayuda a vivir en plenitud. Es correcto no hacer todos los días lo mismo. Yo siempre recomiendo, no es bueno todos los días hacer lo mismo, no es bueno caer en la rutina. ¿Por qué? No solo porque aburre, sino porque sobre todo, y por sobre todas las cosas, si tú haces cosas rutinarias, tu cerebro no está trabajando de manera adecuada. El cerebro necesita, jóvenes, cosas nuevas, aprender cosas nuevas, experimentar nuevas emociones, porque si ya experimenta las mismas, genera pensamientos automáticos, genera emociones automáticas. Entonces tenemos lo mismo de siempre, no aprendemos. Seguimos en lo que llamamos zona de confort. Nos sentimos tranquilos, pero no aprendemos nada. Hay que tomar un poco la decisión de generar nuevos aprendizajes a partir de acciones desde casa, ¿no?
Si, por ejemplo, yo siempre estuve interesada en aprender un poco de, no sé, rap y nunca hice nada acerca de rap, pues tomo tiempo y me agendo una hora para entrar y ver grupos de rap. Y de pronto aprendo más de la cultura del rap. Entonces, he ahí que mi cerebro se activó y generó más conexiones sinápticas y abrió mi nueva apertura mental. Tengo más formas de salir de un problema. Contra más cosas aprendas, más formas tienes de salir de una situación difícil. Bien, entonces yo espero realmente que hasta aquí las grandes o pocas cosas que hayamos podido compartir les haya sido de utilidad. ¿Ya? Bueno, yo en la parte de abajo coloco, ¿no? Si en caso identificamos en nuestro hogar o en nosotros mismos, a pesar de que ya hemos aplicado las técnicas que yo les he dicho y también han aplicado la teoría, aún así sentimos que hay situaciones que no podemos manejarlas, acudan a una terapia. ¿Ya? Es importante. El psicólogo no ve a personas que están enfermas directamente. Vemos a personas que tienen problemas y todos tenemos problemas. Yo también voy al psicólogo. No crean que también escuchar un sinnúmero de problemas no me carga. También me carga y voy a un psicólogo para que me pueda ayudar a canalizar mis emociones, a descargar, a hacer catarsis. Es muy bueno hacer catarsis. Ya de por sí la catarsis nos libera. El botar todo lo que tenemos de por sí ya nos libera. No valga la palabra un poco no tan adecuada utilizada, botar, pero descargar es la palabra más adecuada, ¿no? Y si en caso vemos que las cosas se nos están saliendo de las manos, pues acudir a un médico psiquiatra también es una solución. Las terapias más importantes o más eficaces son las que llevan de la mano un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, en caso se requiera. Porque a veces solo necesitamos trabajarlo terapéuticamente sin necesidad de medicación, o a veces sí necesitamos la medicación, y no está tampoco mal que tomemos pastillas para salud mental. ¿No? Es una medicación más. ¿No? No tomemos como que estoy loco y por eso no debo tomar una pastilla para salud mental. No, es normal. Así que les agradezco por haber colaborado conmigo en esta sesión de taller. Espero les haya gustado mucho, que hayamos aprendido de manera complementaria. Y bueno, las diapositivas también van a estar a su favor para que les puedan dar una repasada en caso sea necesario. Y gustosos, Felipe, de poder ayudarlos en cualquier otra ocasión. Muchas gracias, psicóloga Lucía. Vamos a ver si hay algunos chicos que tienen algunas preguntas, quizá algunas dudas de la ¿Okay? ponencia, pero a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha brindado y nada, esperamos tenerla en una próxima ocasión. Vemos los Claro. chicos que han quedado muy gustosos, creo, con su ponencia, están agradeciendo, no sé si puedes leer el chat, hay Sí, varios saludos. agradezco a Francisco, veo a varios, bastantes. Agradezco en realidad a todos, ¿no? A mí me causa, Felipe, te comparto nostalgia porque veo a varios nombres de chicos que yo les he enseñado en la Universidad San Luis, por ahí hay unos de Lalas Peruanas, y bueno, algunos también de la UTP, y estoy bastante gustosa de que estén presentes, porque en realidad eso involucra las ganas de querer aprender, ¿no? Y yo, como siempre digo, ¿no? Yo aprendo más de lo que sé de libros, de las mismas experiencias de vida de mis propios alumnos. Así que les agradezco más bien a ustedes invitarme a mí. Me encanta compartir conocimientos, creo que es una de las cosas que todos los profesionales deberíamos hacer. El conocimiento no es de uno, es de todos, ¿no? Y siempre es bueno hacerlo. Sí, tienes razón, eso es bueno que siempre compartamos el conocimiento. Entonces, creo que no hay ninguna duda, creo, de los chicos, sino ya a manera de resumen, ¿qué es lo que nos recomendaría para pasar estos? Creo que ya nos quedan pocas semanas, esperemos ya no lo alarguemos. Sí, miren, sucede que ya estamos supuestamente a una semana de que se termine la cuarentena. Digo supuestamente no, porque creo que ya es más una posibilidad. Hoy en día, regresando de Parcón y Tinguiña, que es donde yo trabajo, veía que en el centro de Ica todo está recontra poblado. Ya los mercados ya abrieron, los ambulantes ya están. Apelo a que es una falta de responsabilidad, pero también apelo a una necesidad, ¿no? Porque la gente vive en base a sus necesidades. Y una necesidad básica es la alimentación, ¿no? Entonces, asumo que eso también está generando que mucha gente se desespere.
Yo lo que apelo a darles una recomendación final después de todo lo que hemos aprendido es que la adaptación, jóvenes, es lo primero que debemos tener en mente. El ser humano es el ser más adaptativo, si no, no hubiéramos evolucionado. Eso es así. Y cuando tengamos alguna situación difícil, ¿no?, que creemos que no vamos a poder salir, créanme, todo tiene solución. En realidad todo tiene solución. Incluso en la misma situación de pandemia va a llegar a solucionarse. ¿Qué es lo que debo hacer por mientras? No solo es decirle lo fácil de mantener la calma, porque creo que es algo que cualquiera nos podría decir. Creo que consiste en aprender a manejar esta situación de otra forma distinta a la que normalmente la manejaríamos. Yo les invito a que esta pandemia o esta cuarentena la tomemos como una especie de aprendizaje. ¿Pero aprendizaje para qué? Para una nueva toma de decisiones. Ya no pueden ser las mismas personas que eran antes de la cuarentena, deben salir evolucionados de ella. Y espero que pues tomen en cuenta el siempre, para controlar nuestras emociones, básicamente, debatan cognitivamente consigo mismos, miran en qué nivel de emoción están, y si consideran que pueden enfrentarlo de manera positiva, háganlo. Y si consideran que todavía no pueden, evítenlo. Ya llegará el momento en el que van a poder enfrentarse a esa situación. No está mal evitar. Recuerden que la inteligencia emocional es lo básico. Sí, aquí nos han dejado ya algunas preguntas. Dice, buenas noches, tengo una duda tal vez poco fuera del tema. Quisiera saber cuál es la diferencia entre psicología y psicoterapia. He escuchado que la psicoterapia es la solución final para manejar experiencias traumáticas. Bueno, muy importante esa pregunta. Y bueno, la psicología es la carrera, ¿no? Y es el estudio del comportamiento humano. La psicoterapia es una de las técnicas que se aplica dentro de la psicología, ¿no? Y hay psicoterapias de varios tipos: psicoterapia psicoanalítica, ¿no?, psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que yo tengo, donde trabajamos pensamientos, emociones y conductas. Pero para ser precisa en la respuesta, es que la psicología es el estudio en sí global del comportamiento humano, y la psicoterapia es una forma en la que yo puedo ejecutar ese estudio. ¿Ok? Otra pregunta de Mary dice, en cuanto a lo que son los ensayos mentales, ¿se deben hacer siempre enfocados a las situaciones a favor? Sí, importante esto. Cuando yo hago un ensayo mental, obviamente lo hago frente a una situación que me causa temor. Entonces, no puedo yo utilizar mi proyección o mi imaginación sobre que esa situación va a salir mal. Al contrario, tengo que imaginar que la situación es a mi favor, porque esto te prepara de una u otra forma, por la programación neurolingüística, a que no solo tú atraigas esa situación a tu favor o para ti, sino también que tú puedas crear alternativas de solución, porque cuando yo me proyecto, no solo imagino una sola forma en la que se podría dar a mi favor, sino varias formas en las que podría resultar positiva la situación. Entonces, de esta manera yo tengo varias formas de poder enfrentar, ¿ok? Ángel Ore pregunta en privado, dice, quisiera saber cómo puedo ayudar a mis estudiantes y a los padres de familia a afrontar esta situación que estamos pasando. Bueno, me imagino que es un educador el que nos habla, ¿no? Y importante que también estés presente Ángel, ¿verdad? Ángel, un gusto tenerte por acá, porque es muy valioso que los educadores también, y tienen mucho de psicología los educadores, definitivamente, ¿no? Creo que una de las bases para poder ser docente es amar lo que haces. Entonces, eso está perfecto. Así que, bueno, una de las cosas que te podría recomendar es que aterricemos en los estudiantes primero la psicoeducación. ¿Qué es el coronavirus? ¿En qué situación nos estamos? ¿Por qué estamos en cuarentena? Te invito a revisar literatura. Si es que tú, por ejemplo, eres profesor de inicial o de primaria, España ha creado muy buenos libros, ¿ya?, pequeños cuentos, donde explican o psicoeducan al alumno, estudiante de un colegio, qué es el coronavirus. Incluso les permiten crear, en base a su imaginación, algunas estrategias que permitan contrarrestar el coronavirus. Eso es extraordinario, porque han habido alumnos que han creado robots en contra del coronavirus, y hace que la percepción frente al problema sea más llevadera. Te recomiendo que primero inicies con la psicoeducación y revises esa teoría en el tema de los cuentos. Hay un cuento muy importante, se llama Rosa contra el virus. Averígualo, te va a ayudar mucho.
Chicos, algunos preguntan si está respondiendo en estos tiempos de cuarentena a interconsultas por el privado. Quizá puede Sí, dejar su contacto. le voy a dejar a Felipe mi contacto. Bueno, Felipe ya tiene mi contacto para que se los pase a los que de repente por ahí algunos quieren. Ahorita solo las consultas son de manera virtual, es decir, hay diversos bueno, mecanismos donde conectarnos de manera virtual, ya sea el Zoom o ya sea GoToMeeting también, para que podamos hacer la sesión, pero sí se está dando sesiones virtuales, así que no hay problema. Eso lo podemos ver de manera interna, que Felipe les dé el número y se contactan conmigo para más información. Eduardo pregunta, con el cambio de horario y el trabajo remoto que realizo tengo problemas de insomnio. ¿Cómo puedo iniciar meditaciones de manera continua para que no sea de un solo día o de dos? La constancia creo que está hablando de allí. Todos, ¿no? Todos hemos cambiado nuestro ciclo de vigilia-sueño. Es extraordinario lo que ha pasado, porque mucha gente, incluyendo a mi familia, ya en la noche lo hace día y el día lo hace noche. Claro que es por el cambio de la misma situación en la que vivimos. Recuerden que cualquier situación experimentada como algo nuevo genera cambios, es ineludible. Pero respondiendo a tu pregunta, la meditación es una práctica constante, pero si tú tienes ya un problema de insomnio, porque ya lo detectaste de esa manera, una de las cosas es primero identificar que hay que hacer un esfuerzo para cambiar ese ciclo de vigilia-sueño. Es decir, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que te regules en un horario. Si, por ejemplo, dormías normalmente a las 10 y te despertabas a las 6, y ahora estás haciendo una desregulización con esto, intenta que tu meditación sea a las 9, 10, 9 y media, colocas el audio, intentas escucharlo. Yo estoy segura que te va a ayudar, porque en realidad hasta personalmente lo aplico, y en 20 minutos o en 15 minutos de escuchar el audio ya estaba descansando, ¿no? Y eso que tengo mucha carga. Entonces, sumado a eso, hacerlo diario y levantarte, a pesar de que no quieras, a un horario fijo, todos los días, eso hace que se regule tu ciclo de vigilia-sueño. Te va a costar un poco, porque vas a tener que exigirte en el tema de echarte a dormir y levantarte. Tal vez estés cansado, pero te va a ayudar en que ya tenga tu digamos, cerebro un horario más claro, ¿no? Un ciclo circadiano más claro, ¿no? Es lo que necesitamos. Y sobre todo, tu alimentación, no comas muy tarde tampoco, porque no ayuda a digerir cuando comimos muy noche, ¿no? Y si es que ya esto continúa, pues sí te sugiero que vayas pues a algún tipo de médico psiquiatra, de pronto te puede dar algún tipo de relajante, si es que sea necesario, ¿no? Bien. Perfecto, sí, tenemos varias preguntas aquí del público. Dice, buenas noches, ¿el ensayo mental también puede ayudarnos con las fobias? ¿Con las qué? Con las fobias. Claro, también es una técnica que en realidad tiene muchas aplicaciones. Las fobias se manejan con otras técnicas mucho más profundas que se llaman desensibilización sistemática o también técnicas como la EMDR, que son técnicas más ligadas al confronte de los flashbacks o de esos eventos que tenemos o de también sensibilizarnos ante el miedo, ¿no? De repente acercándonos más al elemento fóbico, pero de manera paulatina. De pronto nos tomaría también otra charla hablar de fobias y de sensibilización, pero el ensayo mental también es una técnica buena, ¿no? Si tienen una fobia, sí les pediría y les recomendaría acudir al psicólogo. Sí, en esto del control de las emociones también preguntan, ¿en esta cuarentena por la misma ansiedad es normal comer más de la cuenta o cómo puede controlar este aspecto? Bueno, es que sí, van a haber cambios, como les dije, en su sueño, en sus actividades físicas y en su alimentación. Por eso les ponía en la diapositiva que lo principal es regularlo. La ansiedad puede generar aumento, ¿no? Del consumo de los alimentos, sí, puede generarlo. Hasta cierto punto podemos decir que es normal, pero no debería ser una conducta normalizada, o sea, aplicarla siempre, ¿no? Puede que en ciertos momentos tengamos más apetencia, pero si es que en caso tengas eso y tienes muchas ansias por querer alimentarte, primero hay que identificar de dónde radica tu ansiedad. Si la ansiedad radica en el pensamiento sobre el coronavirus, pues te invito a que hagas un horario donde cubras tu tiempo de diversas actividades. A veces, cuando la mente no tiene en qué ocuparse,
involucra justamente el acudir a vacíos, donde busco alimentarme sobresaturadamente, o busco dormir más o menos de lo que debería. Así que te invito a eso, ¿ya? A analizar un poquito de dónde viene esta ansiedad y si solo es el tema del coronavirus, porque de pronto por ahí hay algo más que te preocupa. ¿Hay alguna otra más, Felipe? Sí, aquí hay una que dice cómo potenciar la inteligencia emocional en estos tiempos de aislamiento. Y la última para terminar dice cómo debemos manejar la frustración en los niños. Ya, a ver, voy a comenzar con la última, ¿ya? ¿Cómo manejar la frustración en los niños? Bueno, la frustración tiene que ver con la baja tolerancia que tiene un niño, ¿no? Porque a veces cuando tú a un niño no le gusta que le des, o sea, no quiere algo que tú no se lo das, inmediatamente el niño se frustra, ¿no? Y se frustra, ¿en qué reacción? En reacciones de irritabilidad o llanto excesivo, ¿no? O bien tira cosas, o bien grita, o bien llora sin parar, y lo que al padre le genera es una desesperación. E inmediatamente comienza el condicionamiento. ¿Y qué es esto, no? Creo que Ángela Oré preguntaba, saludo a Angelita, mire, acá lo sencillo es esto, el niño aprende, el menor aprende por condicionamiento. Si yo salí de mi casa y mi niño me hizo un berrinche porque quería un chupetín y yo no se lo di, y él quería y comenzó a hacer un berrinche, y por el berrinche y la vergüenza yo accedí a darle el chupetín, perdí. Porque el niño aprende a que si en otro momento va a tener que llorar para conseguir lo que quiere. Eso genera una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando tú ya quieras quitarle cosas o no darle lo que de repente él desea, porque no es el momento y porque no lo merece, se va a frustrar, va a llorar, va a incomodarse, va a irritarse, y eso también sucede en la escuela. Si nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a solo ganar y no perder, es decir, si siempre le decimos, tú eres lo máximo, tú eres el mejor del salón, una cosa es motivarlo y otra cosa es enaltecerlo demasiado o generarle un narcisismo interno. Entonces, es bueno enseñarle que si perdió, no hay problema. Si tu hijo vino y te dijo, mamá, saqué mala nota, bueno, pues hijo, ya vamos a analizar, ¿y por qué? Porque no estudié bien, porque, ya bueno, hijo, la próxima será mejor. No es que les invito a que le enseñen el tema del conformismo, pero tampoco la sobreexigencia es lo adecuado. Así que para Ángela, si es que ya se ha detectado que hay frustración en algún niño, ¿no? Y hay una baja tolerancia a esto, porque definitivamente nos damos cuenta que se pone irritable ante alguna negativa tuya, lo primero que vas a trabajar es economía de fichas. Es una técnica muy sencilla, ¿ya? Se trabaja de recompensas y castigos. El niño tiene que aprender, por más que llore o por más que se irrite, a que no puede obtener lo que quiere en el momento. Y hay que enseñarle a que cada cosa que él se esfuerce, obviamente va a recibir una recompensa. Las recompensas son sociales, un abrazo, un beso, o por ahí también materiales, a medida de que realmente se esté esforzando. Mínimo una semana donde tú lo coloques frente a un calendario donde le pongas actividades que tú veas donde se frustra más, por ejemplo, jugar y perder, ¿no? Yo les recomiendo a los padres, si vas a jugar con tu hijo, no siempre finjas que él juega mejor. No, juega dentro de lo posible para que en algunas cosas él gane, en otras no, porque es necesario que él aprenda que no siempre puede obtener lo que quiere. Entonces, te invito, Ángela, que revises en la literatura economía de fichas. Es una técnica muy sencilla, pero bastante satisfactoria para manejar la frustración. Y creo que el otro punto me dijiste de cómo trabajar la inteligencia emocional. Bueno, primero, ya, lo primero de inteligencia emocional es reconocer el ABC que hemos aplicado ahorita. Reconocer que los pensamientos son lo que nos están de una u otra manera manejando y trayendo consecuencias negativas, tanto emocionales como conductuales. Y la inteligencia emocional radica justamente en analizar ello y sumado a eso, hacer prácticas más conscientes de nuestra vida, hacer lo que queremos hacer, lo que siempre quisimos y de repente no hemos hecho. De pronto llega el momento, cuando decimos inteligencia emocional, a aplicar más lo que es el amor propio, lo que es la autoestima, lo que es la empatía, lo que es la sinceridad, la honestidad, aplicar un poco habilidades sociales que también nos van a llevar
a construir eso. Sí, justo ya dice, Eli Robles dice, ¿podría recomendar alguna lectura o curso para aumentar esto de la inteligencia emocional? Bueno, si lo ven de manera teórica y quieren saber algo más teórico, con el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman es excelente, porque es un libro, pero es para personas que quieran aprender más de cómo enseñar y cómo también aprender bajo la inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goleman es excelente, es el autor de la inteligencia emocional. Y de pronto también hay libros como bueno, yo no suelo recomendar muchos libros de autoayuda, pero hay uno que sí me parece muy bueno, se llama Tus zonas erróneas. Creo que es un libro que te ayuda a identificar un poquito por qué a la actualidad vives así, vives insatisfecho. Hay zonas en la vida en las que no hemos tomado decisiones correctas y hay que aprender a aceptarlas y manejarlas. Entonces recomendaría Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y Tus zonas erróneas, que no me acuerdo bien el autor, pero pueden chequearlo en Google y sale el autor directamente. ¿Algo más? ¿O es todo, Felipe? Sí, a Gabriela le digo que excelente. Sí, Gabriela, ese es el autor. Gracias. A ver, Felipe, no sé si ya estamos acabando. Sí, justo había olvidado activar el micro. Muchas gracias. Sí, ya con eso ya estaríamos culminando esta exposición. Hemos tenido bastante acogida del público y hemos resuelto bastante de sus dudas. Entonces, nuevamente agradecerle a usted por su tiempo, por su dedicación aquí en esta ponencia. Y algunos chicos que también están preguntando por lo de los certificados. Ahorita se les va a pasar un post-test. Este certificado está enfocado en los estudiantes más de medicina, ya que a ellos les vale con su participación para diferentes postulaciones, etcétera, pero vamos a hacer un certificado para los chicos que son de psicología también. Vamos a repartir ahorita un test que es para los estudiantes de medicina y en el chat se les dará otro para los estudiantes de psicología. Ya con eso sería todo y hasta una próxima ocasión. Estén atentos a la página para enterarse de nuevas actividades que se realizarán en estos tiempos de cuarentena. Y nuevamente las diapositivas y las aplicaciones que la licenciada ha mencionado se las pasaré por el grupo de chat. Y esta conferencia también ha sido grabada, así que lo subiremos a nuestro canal de YouTube y les pasaremos el link para que posteriormente, si les ha quedado alguna inquietud, alguna cosa que quieran volver a repasar, lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube, que es CPA Sosemi. Entonces, agradecerles a su participación, chicos. Pueden seguir aplicando estas técnicas poderosas que nos ha entregado el día de hoy la psicóloga y agradecerle nuevamente a usted. A ti, Felipe. Bueno, yo, chicos, me despido de ustedes queriendo quedarme, pero tengo que dar clases en un ratito, así que muchas gracias por su participación y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Hello. Las diapositivas se subirán, como dije, al grupo del chat del WhatsApp. Y el test para los de psicología se les emitirá el nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA para lo que consideren conveniente. Ahorita se va a subir un link de un Google Form en el cual van a tener que llenar sus nombres y apellidos y ya con eso les llegará el certificado a sus correos. Si es Gmail, van a recibir su certificado normal en su bandeja de entrada y si van a poner un Hotmail, revisen su bandeja de spam. Algunas veces se queda ahí el certificado. Es un certificado automático. Llenen bien sus datos ya que no se puede hacer, solo se permite un nombre por correo. Los certificados de psicología vamos a emitir,
vamos a enviar un link al grupo de WhatsApp. El link que se ha enviado para aquí es para los estudiantes de medicina. Encender el alumno de nuestro Slava, su blog.